Buenas tardes, soy Ángel Ordoñez del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy les vengo a hablar sobre la resolución 909 del 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisible de contaminación atmosférica de fuentes fijas. Bueno, en el capítulo 1 tenemos todo lo que son las definiciones sobre los conceptos que se van a ver. Tenemos definiciones de contaminación atmosférica, de contaminación de fuentes fijas, fuentes móviles, bueno, todas las definiciones. Tenemos el objeto, la presente resolución establece las normas y los estándares de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas. En el artículo 3, las disposiciones de la presente resolución se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. En el capítulo 2 tenemos los estándares de emisión admisible de contaminación al aire para fuentes fijas puntuales industriales. Aquí tenemos el contaminante, que en el caso del material particulado, que tiene un estándar que no puede ser mayor a 250 para actividades industriales existentes y no puede ser mayor a 150 para actividades industriales nuevas. Y así tenemos diferentes contaminantes como es el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los compuestos de flúor y el plomo, entre otros. Tenemos en el artículo 6 las actividades industriales y contaminantes a monitorear por la actividad industrial. Pues aquí tenemos algunas actividades como es la producción de ácido nítrico. Dice que cualquier instalación que produzca ácido nítrico debe irse por el proceso de presión o de presión atmosférica, con excepción de los procesos en los que se obtenga ácido nítrico con concentración superior al 7% por medio de destilación. Pues miramos que tiene los contaminantes por óxido nitroso. También tenemos otro tipo de actividades industriales como son la producción de ácido sulfúrico, producción de ácido clorhídrico, producción de llantas y cámaras de caucho natural y sintético. Pues para todas estas actividades industriales se monitorean dependiendo del tipo de contaminante que estén produciendo. En el capítulo 3 tenemos los estándares de emisión de contaminantes de aire en equipos de combustión externa. Bueno, para esta combustión existe sólido, líquido y gaseoso. Tenemos los estándares de emisión por material particulado, que en el sólido no puede superar los 200 micras, en líquido 200, en óxido de azufre igual 500 y óxido nitroso está en 350. Y tenemos que las calderas existentes que tengan una producción mayor superior a 25 toneladas por hora deben cumplir los estándares de emisión establecidos. Aquí tenemos los estándares de emisión admisible para la combustión de equipos nuevos en condiciones de reacción de 25 grados y 760 miligramos de mercurio, con referencia del 11% de oxígeno. Pues aquí tenemos la tablita en el cual el sólido, el líquido y el gaseoso emiten la cantidad de material particulado, óxido de azufre y óxido nitroso. Bueno, en el capítulo 4 tenemos los estándares de emisión admisible de contaminación al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 MW. Bueno, tenemos que también el tipo de combustible está el sólido, líquido y gaseoso, y aquí no deben superar la emisión de material particulado los 100
y en el material gaseoso pues no aplica. Igualmente tenemos el óxido de azufre, que en el sólido no puede superar los 2800 y en el líquido los 2000. Y el óxido nitroso está en 760 para el sólido, líquido 650 y gaseoso 300. Esto con referencia de un oxígeno del 6, el 3 y el 3%. En el capítulo 5 tenemos los estándares de emisión de contaminantes del aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 megawatts. Pues para este tipo de contaminantes tenemos el material particulado, el dióxido de azufre y óxido nitroso. Tenemos que el flujo de contaminantes en kilogramos hora, pues todos tienen flujo, y los estándares de emisión admisibles en miligramos por metro cúbico están 250, 550 y 550. En el capítulo 7 tenemos los estándares de emisión admisible de contaminantes en equipos de combustión externa que utilizan biomasa como combustible. Este está como referencia del 25 a 25 grados centígrados con 760 mililitros de mercurio, con referencia de oxígeno del 3%. Pues aquí el combustible es la biomasa y los estándares de emisión es el material particulado que no debe superar los 300 y el óxido nitroso que no debe superar los 350. Y aquí tenemos para los equipos nuevos, que igualmente con las mismas medidas, pero con más baja capacidad. El material particulado no debe superar los 50 y en óxido nitroso sí está igual, en 350. Bueno, en el capítulo 8 tenemos los estándares de emisión de contaminantes al aire para instalaciones donde realizan tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Pues tenemos en el artículo 54 las temperaturas de operación, que dice que las temperaturas en la cámara de combustión de las instalaciones deben ser superior a 800 grados centígrados y la temperatura de la cámara de postcombustión debe ser superior a 1200 grados centígrados. También tenemos en el artículo 55 el tiempo de retención en la cámara de postcombustión. El tiempo de retención de la cámara de residuos peligrosos debe ser igual o superior a 2 segundos, dependiendo del tipo de combustión. Aquí tenemos los estándares de las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, también en condiciones de referencia de 25 grados centígrados y 760 mililitros de hidrógeno, de mercurio, y con referencia del 11% de oxígeno. Bueno, tenemos que las instalaciones de incineración con capacidad igual o mayor a 500 kilogramos hora, tenemos el promedio diario y el promedio diario. Están los estándares de emisión admisibles, está el material particulado, el óxido de azufre, el óxido nitroso, el monóxido de carbono. Bueno, tenemos aquí los estándares máximos permitidos diarios y horarios. En el capítulo 14, 16, tenemos los estándares de admisibles en contaminación de aire para hornos crematorios. Y tenemos aquí que en el artículo 62 las temperaturas de operación de los hornos debe ser mayor a 750 grados centígrados en la cámara de combustión y mayor o igual a 900 grados en la cámara de postcombustión. También tenemos en el artículo 65 que los hornos crematorios deben cumplir con un límite de emisión admisible de 100 micras
por metro cúbico para el benzopireno y dibenceno, antraceno a condiciones de 25 grados centígrados a 760 mililitros de mercurio, con el 11% de referencia de oxígeno. También tenemos en este capítulo el artículo 66. En la temperatura de salida de los gases, esa temperatura debe ser inferior a 250 grados centígrados. Si el registro de esa temperatura está por encima, se debe instalar un sistema de enfriamiento que baje la temperatura mínimo a los 250. Pues aquí tenemos los estándares amiceles para la contaminación del aire en los hornos crematorios. Tenemos el promedio diario y el promedio horario. Pues para el material particulado no aplica el promedio diario, aplica solamente el promedio horario y es de 50. Y asimismo aplica el monóxido de carbono con estos valores 75 y 150. En el capítulo 15 tenemos las quemas controladas en áreas rurales. Tenemos en el artículo 67 para la verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones obligatorias para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. Se debe seguir la resolución 0532 de 2005 que sigue el reglamento para este tipo de quemas. En el siguiente capítulo tenemos el control de emisiones molestas para establecimientos de comercio y de servicio. Bueno, tenemos el artículo 68 de emisiones molestas en establecimientos de comercio y de servicio. Dice que todo establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas, o sea que perjudiquen a otros, debe contar con ductos o dispositivos que aseguren la dispersión de las emisiones molestas, de acuerdo a lo establecido con el artículo 23 del decreto 948 y 95. En caso de ser necesario, el establecimiento debe contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo establecido, en lo que ya está en el protocolo para la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. En el siguiente capítulo tenemos la determinación del punto de descarga de emisión por fuentes fijas. Dice en el artículo 69 que es obligatoria de construcción de un ducto o chimenea para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera, y este ducto debe contar con una altura y ubicación que favorezca la dispersión de estos contaminantes al aire. Dice también en el artículo 70 que se determina la altura del punto de descarga. Dice que la altura del punto de descarga de la chimenea se determina con base a la altura del ancho proyectado de las estructuras cercanas. En otras palabras, siguiendo las buenas prácticas de ingeniería tanto para instalaciones existentes como nuevas. En el capítulo 18 tenemos la medición de emisiones para fuentes fijas. Y tenemos a su vez el artículo 72 que dice los métodos de medición de referencia para fuentes fijas atmosféricas generadas por fuentes fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones y la vigilancia y el control de las contaminaciones por estas fuentes fijas. Bueno, tenemos en el capítulo 19 el sistema de control de emisiones, que a su vez dice en el artículo 78 que los sistemas de control
Los sistemas de control deben operarse con base a las especificaciones de cada fabricante y con lo establecido en el protocolo de control y vigilancia de la contaminación atmosférica. También dice en el artículo 79 que se debe tener un plan de contingencia para los sistemas de control, que toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su dicha aprobación. En el artículo 81 están las fallas en los sistemas de control. Cuando las fallas que se presentan en el sistema de control de la contaminación en el aire requieren un tiempo de reparación superior a 3 horas por cada día para mejorar su capacidad. En el capítulo 20 tenemos los convenios de reconversión a tecnologías limpias, que dice a su vez en el artículo 82 que el contenido, alcance y requisitos de los convenios de reconversión a tecnología limpia, de los que el artículo 99 del decreto 948 deben contener los siguientes parámetros, que son los actores involucrados, o sea, las empresas o entes que están involucrados, las leyes que aplican para cada emisión o contaminante o actividad que se esté realizando, las consideraciones técnicas de mercado, las consideraciones financieras, que si afecta directamente el bolsillo del interesado, el objetivo de por qué se hace esta reconversión, los alcances, el plazo, también de a cuánto tiempo lo planea hacer, el plan completo de la tecnología y lógicamente una actividad de seguimiento, porque no lo puede hacer así porque así. Y en el capítulo 21 tenemos las disposiciones finales, que en sí es la corrección a condiciones de referencia. Bueno, este artículo lo que dice en sí es que cada muestra o cada estudio que se haga se debe tener una dicha corrección, y esto se hace con fórmulas ya especializadas para hacer su respectivo. Y también se deben hacer cálculos de flujo del contaminante, porque es necesario saber qué cantidad de contaminante se está emitiendo a la atmósfera. Y como artículo 89 tenemos el cumplimiento de los estándares de emisión admisibles individualmente. Bueno, Willy que sí cumple,